Sí, gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, a nosotras, a Unidas Podemos, nos llaman radicales y efectivamente somos radicales. Somos radicales en el sentido de que cuando hay un problema, lo que hacemos es ir a la raíz del problema para darle una solución global y estructural. No nos verán proponiendo soluciones populistas a los problemas ni tampoco parches, porque eso entendemos que al final no resuelve el problema. En este caso que nos ocupa, el del precio de la electricidad es un buen ejemplo frente al populismo de la derecha y propuestas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo la de bajar el IVA. Podemos Izquierda Unida lo que queremos hacer es poner sobre la mesa que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración lo hacen ineficiente. Es por ello que llevamos años denunciando este funcionamiento y hemos conseguido un acuerdo con el PSOE para que el actual gobierno lleve a cabo la reforma que nosotros entendemos que necesita el mercado eléctrico. ¿Cuál es esta reforma que necesita el mercado eléctrico? Bueno, pues por un lado necesita que se reforme la tarifa regulada. Hablamos de la tarifa que es obligatoria para tener acceso al bono social y que es una tarifa muy sensible a la evolución del mercado. Un mercado que está controlado por muy pocas manos. Es un mercado que impuso en su momento un gobierno del PP, el gobierno de Aznar, donde los precios finales tienen poco que ver con lo que cuesta generar energía. Este sistema denominado marginal, lo que permite es que las empresas puedan vender toda la energía que generan al precio más caro posible. Es decir, venden productos que tienen diferentes costes de producción al precio del más caro. Lo que hacen con ellos es conseguir beneficios sin hacer prácticamente nada, ¿no? De hecho, se llaman beneficios caídos del cielo, perdón, en la jerga económica, ¿no? Eh, Resumiendo, lo que tenemos es una electricidad que puede costar 10, 20 o 30 euros, pero que se cobra a los consumidores y a las consumidoras al precio más caro, a 30. Por ello, el oligopolio eléctrico tiene mucho interés en producir caro porque puede aumentar los beneficios de forma artificial, a costa de la mayoría social trabajadora de este país o en otros sitios, porque no es un problema exclusivo de España. Lo que nosotros proponemos es que se produzca más energía al coste más barato, de forma que la que se produzca más cara no haya que utilizarla. Así conseguimos energía más barata para las consumidoras. Como ya sabes, pues, es público y notorio, la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, ya ha multado a varias empresas con multas millonarias y varias veces. Pero parece que aún así les sigue saliendo rentable porque lo siguen haciendo. Esto es un hecho y es un hecho que realizan prácticas ilegales para aumentar los beneficios. Entendemos que hay que regular para que no lo puedan hacerlo porque al final lo acaba pagando la gente, especialmente la gente más vulnerable. Por otro lado, también defendemos la creación de una empresa pública que, aunque por sí misma no sea capaz de resolver el problema, sí podría influir en la estructura del mercado, ¿no? Y podría ser un instrumento útil para conseguir bajar los precios de la energía. Tenemos ejemplos en la ciudad de Barcelona, donde una empresa pública ha permitido que durante los picos sus clientes no han tenido que pagar más. Por ello, lo que proponemos es seguir legislando para corregir esas anomalías, ¿no? Y lo hacemos con varios puntos. Uno de ellos es lo que adelantaba, ¿no? Acometer una profunda reforma del mercado eléctrico para evitar estos precios elevados. Diseñar una tarifa regulada real que de verdad lo sea y que no esté bajo los criterios del mercado y que sustituya al actual PVPC. Revertir la privatización de empresas que fueron públicas en su momento y que se privatizaron, como puede ser Endesa o Repsol, y disponer de una empresa 100% pública que apueste de verdad por las renovables y la transición energética. Estas empresas tienen ingentes beneficios y pocas cosas hay más patriotas, o al menos no se nos ocurre a nosotros, que nacionalizarlas y que los beneficios reviertan a la gente que vive aquí en nuestro país. Hablamos también de modificar la ley de agua para que incluya la recuperación de todos los recursos e infraestructuras para el sector público. El agua y los saltos hidroeléctricos son patrimonio de las personas que viven en este país y ahora mismo están en manos de empresas que las utilizan para sus intereses. Y entrando, y ya termino, en lo local, en las competencias locales, municipales, lo que proponemos es que se inicien los estudios para constituir una comercializadora municipal que pueda garantizar el acceso al suministro por medio de esta empresa pública, tal como el caso que comentaba de Barcelona, que todos los suministros que se contraten del ayuntamiento se hagan con empresas que no hayan sido sancionadas por prácticas ilegales y que el suministro del ayuntamiento se exija por pliegos que sea con energía 100% renovable, ¿no? Que esto ya se aprobó en una moción nuestra de febrero de 2020 en la que ya lo pedíamos. Y nada más, gracias. Alcalde, bueno, pues yo creo que hay pocas sorpresas, ¿no? La derecha no está de acuerdo con nuestra moción y no está de acuerdo con nuestras propuestas. Era lo esperado, ¿no? Lógicamente tenemos visiones distintas de muchas cosas, entre ellas del problema de la energía, ¿no? De hecho, efectivamente, hemos tenido los precios más altos, pero los precios más altos no son por lo que ha hecho este gobierno, sino por lo que llevamos arrastrando de la reforma en la que el señor Aznar liberalizó
prometiendo que iba a bajar los precios y al contrario, los precios han subido, ¿no? Como ahora le demostraré con datos. La verdad es que vienen a este pleno con unos argumentos que poco o nada tienen que ver con las preocupaciones de la gente trabajadora de este país, ¿no? Y tienen mucho que ver con los intereses de los consejos de administración de las empresas eléctricas, en las que muchos de los miembros de su partido se sientan o se han sentado. Le voy a enumerar nombres de algunas personas que han estado o están en consejos de dirección de empresas energéticas y ustedes me dicen si son o no de su partido, ¿no? Por ejemplo, José María Aznar en Endesa, Ana Palacio y Isabel Tocino en Agas, Luis de Guindos en Endesa, Aceves en Iberdrola, Isabel García Tejerina y Fátima Mállez en Iberdrola, y podría seguir, porque ustedes están en el gobierno, legislan a favor de las eléctricas y cuando salen del gobierno pasan a formar parte de los consejos de administración de esas empresas, en las que no sabemos qué labor desempeñan, pero cobran. Entonces, esto yo creo que explica un poco cómo funciona el mercado, ¿no? Dicen también que menos del 40% depende del precio de la electricidad y del mercado, efectivamente. O sea, que dependiendo de un mercado controlado por un oligopolio, la factura de cualquier persona puede ser un 40% más cara. Si eso no le parece grave, a nosotros sí que nos parece bastante grave. Eh, Efectivamente, también el resto de costes son derivados de la gestión política, en concreto de la gestión política que ha realizado el PP cuando ha gobernado todos estos años. No olvidamos ni podemos olvidar que ustedes implantaron los peajes e hicieron la reforma de la que ya he hablado del señor Aznar, que ha hecho que hoy paguemos un 40% más por la luz que hace 20 años. Citan ustedes en su moción al Eurostat, pero se les olvida que, según datos del Eurostat, en los 5 años transcurridos entre 2011 y 2015, los precios de la electricidad crecieron un 7,2 de media acumulativa. En esos 4 años, pues, gobernaron y no hicieron nada para evitar esas subidas, todo lo contrario, las fomentaron. De hecho, dicen que gracias a su reforma de 2013 se evitó un aumento del precio de la electricidad, pero la realidad es que la factura no ha hecho más que subir y que destacados miembros de estos gobiernos siguen entrando en los consejos de administración de las eléctricas. Intentan también argumentar que las empresas eléctricas estatales o municipales como Barcelona Eléctrica venden la electricidad más cara. Bueno, además de que esto no es verdad, tienen que entender que el mercado es muy complejo y que lo que decimos en nuestra moción es que una empresa pública no va a solucionar el problema, pero sí que puede ayudar y en el caso de Barcelona lo está haciendo esa empresa. Hablan también de bajar impuestos, de bajar el IVA y con esto lo único que hacen es dar a este oligopolio eléctrico la posibilidad de hacerse con esa bajada manteniendo los precios, ¿no? El efecto de esto sería, por un lado, el Estado dejaría de ingresar dinero por vía impuestos porque lo están bajando y por otro lado los consumidores probablemente no lo notarían en la factura porque las eléctricas al tener estos monopolios se pueden permitir mantener los precios aunque bajen los impuestos, ¿no? Eh, También decir que siempre que hablan de bajar los impuestos, nunca explican que bajar los impuestos significa menos ingresos y, por tanto, menos dinero para los servicios públicos. Se les olvida siempre decirlo, ¿no? En concreto, sobre los acuerdos, pues no podemos estar de acuerdo con los acuerdos que proponen en su moción, ¿no? Porque lo que proponen básicamente y traducido al lenguaje que puede entender cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier trabajadora, proponen bajar los impuestos a las grandes eléctricas para que ganen aún más dinero y le sigan dando puestos de trabajo a ustedes en los consejos de administración, ¿no? Lo que se conoce como puertas giratorias o pago a servicios prestados o llámelo como quiera, ¿no? Y lo segundo que proponen es que el Estado se haga cargo de los costes regulatorios que ahora están pagando los contribuyentes y las contribuyentes y que deberían pagar las empresas. O sea, ustedes proponen que entre todos, entre todas, con nuestros impuestos, paguemos lo que debería corresponder a las empresas, ¿no? Nos parece terriblemente grave. Sobre el tema que se ha comentado también de que si nacionalizar o tener participaciones o esto, al final da igual el método. Nosotros hablamos de nacionalización porque entendemos que desde el Estado es la mejor forma de controlarlo, pero si el Estado es accionista mayoritario y tiene el control de la sociedad, vendría a ser lo mismo que haya una parte de capital privado. En cualquier caso, siempre será mejor que las cosas importantes estén en manos del Estado y que el Estado pueda controlar el acceso, porque lo contrario, esta mano que hablan, la mano, como dicen, la mano invisible que controla el mercado y que se regula solo y estas cosas, son unos mantras que han caído una vez tras otra, pero que aún así lo siguen repitiendo. El mercado no se regula solo, eso es una falacia. El mercado capitalista lo que hace es exprimir y exprimir y exprimir y conseguir la máxima tasa de beneficios. Y le da igual que hablemos de educación, sanidad o de energía, porque al final Cinco lo que minutos, tiene que terminar, José García. sí, termino ya.
solo dos frases. Lo que pretendemos nosotros con esta moción es que se garantice que todo el mundo se pueda calentar en el invierno y que no tenga que estar pensando que no va a poder pagar porque los precios son tan elevados. Y eso se consigue con una reforma estructural, no bajando el IVA. Nada más, gracias. Gracias. Sí. No, Recuenco, la verdad es que comparar a Cristóbal Gallego, cofundador del Observatorio Crítico de Energía, todas las personas de su partido que se han colocado en los consejos de administración con el único objetivo o con la única finalidad de ganar dinero en pago a los favores, me parece bastante demagógico. En cualquier caso, lo importante es que la gente tenga suministro en su casa, que se pueda calentar en invierno y sobre todo las personas más vulnerables, que son las primeras que tienen que dejar de utilizarlo porque no lo pueden pagar, ¿no? Para eso no sirve ni bajar el IVA, ni tampoco hacer alabanzas de las reformas del PP que no han hecho más que subir los precios. Igual que liberalizar o que privatizar, ¿no? Lo que hay que hacer es aceptar lo que le decía antes, que Adam Smith estaba equivocado, que no existe una mano invisible que regula el mercado y que esa labor la tienen que hacer las administraciones, que los gobiernos tienen que intervenir en el mercado para garantizar los derechos humanos y en este caso el derecho a tener electricidad en casa y a no pasar frío. Nos vendieron que la liberalización del mercado eléctrico iba a fomentar la competencia, que el libre mercado iba a hacer bajar los precios, bla, 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 bla. Y ni entonces nos lo creímos y ahora que efectivamente lo estamos viendo, no han bajado los precios, sino que además han subido. Tienen que reconocer que sus políticas de libre mercado solo favorecen a las empresas energéticas, empresas que luego enchufan a miembros de su partido. Y ya para terminar este minuto le voy a dar unos datos muy ilustrativos, ¿no? Antes de la reforma de Aznar, una familia de 4 euros de electricidad al mes. Hoy esa misma familia paga 60. Una subida, los ingresos de la renta familiar no han crecido un 33. Como mucho, y si han tenido suerte, han podido conseguir un 10% más. Y esa subida de precio de energía que están pagando, no se la queda el Estado en impuestos, se la están quedando las empresas energéticas, el oligopolio. Y de esto tenemos que dar las gracias al PP.